¿Cuánto tiempo crees que te queda? No cuántos años esperas vivir, no cuántos planes tienes para el futuro. La verdadera pregunta es otra. ¿Cuánto tiempo útil te queda para hacer aquello que realmente importa? Nadie puede responderla, y precisamente por eso debería ser la pregunta más importante de nuestra vida. Sin embargo, casi nunca pensamos en ella. Vivimos como si el tiempo fuera un recurso infinito. Posponemos conversaciones importantes, retrasamos nuestros sueños, dejamos para mañana aquello que sabemos que deberíamos comenzar hoy. Esperamos el momento perfecto, el trabajo perfecto, la oportunidad perfecta, la versión perfecta de nosotros mismos. Pero Marco Aurelio comprendió una verdad que cambió completamente su forma de vivir. El momento perfecto nunca llega. Solo existe este instante. Y quien aprende a valorar este instante, aprende a valorar toda su vida. Existe una idea del estoicismo que muchas personas malinterpretan. Una frase en latín que ha sobrevivido durante más de 2000 años, memento mori, significa recuerda que vas a morir. La primera vez que alguien escucha estas palabras, puede pensar que el estoicismo era una filosofía triste, pesimista, oscura, pero ocurre exactamente lo contrario. Marco Aurelio no recordaba la muerte para vivir con miedo. La recordaba para vivir con intensidad, porque entendía algo que la mayoría olvida. No es la muerte la que hace valiosa la vida, es su límite. Imagina por un momento que fueras inmortal, que tuvieras millones de años por delante. ¿Crees que aprovecharías el día de hoy? Probablemente no. Siempre existiría un mañana. Siempre habría otra oportunidad. Siempre podrías comenzar la próxima semana, el próximo año, dentro de 100 años. La inmortalidad destruiría el sentido de la urgencia, y sin urgencia, la mayoría de nuestros sueños jamás comenzarían. Piensa en un reloj de arena. Cada segundo cae un pequeño grano. No puedes detenerlo. No puedes devolver los granos que ya cayeron. No puedes acelerar los que faltan. Solo puedes decidir qué harás mientras continúan cayendo. Ese reloj representa tu vida. Y también la mía. La diferencia es que ninguno de nosotros puede ver cuánta arena queda en la parte superior. Algunos tendrán muchos años, otros mucho menos. Pero todos compartimos exactamente la misma condición. Nuestro tiempo es limitado, y precisamente por eso es extraordinariamente valioso. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones una reflexión que sigue siendo profundamente actual. Se recordaba constantemente que podía abandonar la vida en cualquier momento, no para llenarse de angustia, sino para preguntarse, si este fuera mi último día, ¿estaría viviendo de acuerdo con mis principios? Observa la profundidad de esa pregunta. No preguntaba, ¿estoy ganando suficiente dinero? ¿Soy más famoso que los demás? ¿Tengo más reconocimiento? Preguntaba algo mucho más importante. ¿Estoy viviendo correctamente? Porque comprendía que una vida larga no garantiza una vida significativa. Existen personas que viven 90 años y nunca llegan realmente a vivir. Y existen otras que permanecen pocas décadas en este mundo, pero dejan una huella que inspira durante siglos. No es el tiempo lo que da valor a una vida, es la manera en que utilizamos ese tiempo. Vivimos en una época donde todos hablan de administrar el dinero. Invertimos, ahorramos, buscamos mejores oportunidades financieras. Y eso tiene sentido. Pero existe un recurso infinitamente más valioso que el dinero, el tiempo. Porque el dinero puede recuperarse. Puedes perder una fortuna y volver a construirla. Puedes comenzar un nuevo negocio. Puedes encontrar otro empleo. Pero ningún ser humano ha conseguido recuperar un solo minuto de su vida.
El tiempo es el único recurso que gastamos constantemente, sin saber cuánto nos queda, y aún así, es el recurso que con mayor facilidad desperdiciamos. Piensa en un día cualquiera. Despiertas. Revisas el teléfono solo 5 minutos. Esos 5 minutos se convierten en 30. Después en 1 hora. Más tarde aparece otra distracción, otra notificación, otro video, otra conversación sin importancia. Al final del día, dices la frase que millones de personas repiten constantemente. No tuve tiempo. Pero, ¿realmente no tuviste tiempo? ¿O simplemente otras cosas ocuparon el lugar de aquello que realmente importaba? Marco Aurelio probablemente respondería con una enorme serenidad. No es que nos falte tiempo. Muchas veces nos falta claridad. Porque cuando sabemos qué es verdaderamente importante, resulta mucho más fácil decir no a aquello que solo roba nuestra atención. Existe una historia que ilustra perfectamente esta enseñanza. Un anciano profesor llegó al salón llevando un gran frasco de vidrio. Frente a sus alumnos, comenzó a introducir grandes piedras hasta llenarlo. Después preguntó: ¿Está lleno? Todos respondieron que sí. Entonces tomó una caja de pequeñas piedras, las vertió dentro del frasco. Las pequeñas piedras ocuparon los espacios vacíos. Volvió a preguntar: ¿Ahora está lleno? Los estudiantes sonrieron. Ahora sí. El profesor tomó arena. La arena llenó cada pequeño espacio restante. Finalmente vertió agua. El agua ocupó hasta el último rincón disponible. Después miró a los alumnos y dijo: si primero hubiera puesto la arena, jamás habrían cabido las piedras grandes. Nuestra vida funciona exactamente igual. Las piedras grandes representan aquello que realmente importa: nuestra familia, nuestra salud, nuestro carácter, nuestros principios, nuestros sueños, nuestro propósito. La arena representa las distracciones, las preocupaciones innecesarias, la búsqueda constante de aprobación, las discusiones sin sentido, las horas perdidas haciendo cosas que dentro de 10 años no tendrán ninguna importancia. Si llenamos nuestra vida de arena, nunca encontraremos espacio para las piedras grandes, y un día despertaremos preguntándonos en qué momento se fue el tiempo. Marco Aurelio jamás pretendió enseñarnos a vivir con prisa. Quería enseñarnos a vivir con intención. Existe una enorme diferencia. Vivir con prisa significa correr sin saber hacia dónde. Vivir con intención significa avanzar conscientemente hacia aquello que realmente tiene valor. Hoy muchas personas viven ocupadas, pero estar ocupado no significa estar construyendo una vida significativa. Puedes trabajar 15 horas al día, responder cientos de mensajes, asistir a decenas de reuniones, resolver cientos de problemas, y aún así sentir un enorme vacío al final de la jornada. Porque la productividad no siempre significa propósito. Marco Aurelio comprendía que una vida llena de actividades puede seguir estando completamente vacía si esas actividades no reflejan nuestros valores. Existe otra ilusión que nos roba silenciosamente la vida. Pensar que siempre habrá tiempo después. Después llamaré a mis padres. Después comenzaré a hacer ejercicio. Después aprenderé ese idioma. Después iniciaré ese proyecto. Después viajaré. Después pediré perdón. Después diré te quiero. Pero la vida rara vez nos avisa cuándo se termina el tiempo para decir aquello que queríamos decir. ¿Cuántas personas han perdido la oportunidad de reconciliarse con alguien porque esperaban el momento adecuado? ¿Cuántos sueños murieron simplemente porque siempre existía un mañana? Marco Aurelio nos recuerda que el mañana es una posibilidad. El hoy es una realidad. Y únicamente podemos actuar sobre la realidad.
quiero pedirte que hagas un pequeño ejercicio. Imagina que dentro de exactamente un año mirarás hacia atrás. ¿Qué decisiones agradecerá la persona en la que te convertirás? ¿Qué hábitos deseará haber comenzado hoy? ¿Qué conversaciones importantes lamentará haber seguido posponiendo? No respondas rápidamente. Permite que estas preguntas permanezcan unos segundos dentro de ti, porque muchas veces ya conocemos la respuesta. Solo evitamos escucharla. Si hasta este momento esta reflexión está despertando algo dentro de ti, quiero invitarte a formar parte de esta comunidad. Suscríbete al canal porque todavía nos esperan 96 lecciones más de Marco Aurelio. Cada episodio está diseñado para ayudarte a desarrollar una mente más fuerte, una vida con propósito y una paz que no dependa de las circunstancias. Y me gustaría recorrer ese camino contigo. También quiero pedirte que escribas en los comentarios una frase muy especial. Hoy dejo de posponer mi vida. No la escribas para mí. Escríbela como un compromiso con la persona que quieres llegar a ser. Y si conoces a alguien que siempre dice algún día, comparte este video. Quizá hoy sea el día en que finalmente decida comenzar. Porque en la siguiente parte descubrirás por qué la mayoría de las personas vive atrapada persiguiendo cosas que nunca lograrán hacerlas verdaderamente felices, y cómo Marco Aurelio encontró una riqueza que no dependía del dinero, del éxito, ni del reconocimiento de los demás. Existe una pregunta que muy pocas personas se atreven a responder con total honestidad, no porque sea difícil, sino porque la respuesta puede cambiar por completo la forma en que vivimos. La pregunta es esta: si hoy desaparecieran el dinero, el reconocimiento y los aplausos de los demás, ¿seguirías haciendo lo que haces cada día? Permite que esa pregunta permanezca unos segundos en tu mente. No intentes responder demasiado rápido, porque muchas veces vivimos persiguiendo objetivos que en realidad nunca elegimos. Trabajamos para impresionar, compramos para aparentar, competimos para demostrar, publicamos para recibir aprobación. Y poco a poco dejamos de preguntarnos qué queremos realmente. Marco Aurelio observó este fenómeno hace casi 2000 años. Aunque era el hombre más poderoso del Imperio Romano, comprendía que la fama, el poder y la riqueza eran extraordinariamente frágiles. Todo aquello que hoy parece permanente, mañana puede desaparecer. Por eso decidió construir su vida sobre algo que nadie pudiera quitarle: su carácter, su virtud, su manera de actuar, porque entendía que todo lo externo cambia, pero la calidad de nuestra mente siempre puede permanecer firme. Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice que todavía no somos suficientes. Siempre falta algo: un mejor automóvil, una casa más grande, más seguidores, más dinero, más éxito, más reconocimiento. Y cuando finalmente conseguimos aquello que tanto deseábamos, la satisfacción dura muy poco. Aparece inmediatamente un nuevo objetivo, una nueva comparación, una nueva carrera. Es como intentar llenar un recipiente que tiene un agujero en el fondo. Nunca parece suficiente. Marco Aurelio comprendía perfectamente esta trampa. Decía que una persona pobre no es necesariamente quien posee poco, sino quien siempre necesita más. ¡Qué poderosa reflexión! Porque alguien puede tener millones y vivir con una sensación constante de escasez, mientras otra persona, con mucho menos, experimenta una profunda sensación de abundancia. La diferencia nunca estuvo únicamente en lo que poseen, está en la forma en que observan la vida. Existe una antigua historia sobre un rey que gobernaba uno de los imperios más ricos de su época. Tenía palacios inmensos, joyas,
ejércitos, criados, todo aquello que cualquier persona pudiera imaginar. Sin embargo, nunca estaba satisfecho. Cada mañana despertaba preocupado por conservar lo que tenía. Cada noche dormía con miedo de perderlo. Un día decidió visitar a un viejo sabio que vivía en una pequeña cabaña junto al bosque. Al llegar encontró al anciano sentado tranquilamente observando el amanecer. No había lujos, no había riqueza, solo una sencilla taza de barro y una banca de madera. El rey, sorprendido, preguntó: «¿Cómo puedes sentirte feliz viviendo con tan poco?». El anciano sonrió. Después respondió con otra pregunta: «¿Y tú cómo puedes sentirte tan infeliz teniendo tanto?». El rey permaneció en silencio. El sabio continuó: «No eres dueño de tus riquezas son dueñas de ti, porque pasas más tiempo preocupado por perderlas que disfrutando el hecho de vivir». Aquellas palabras atravesaron el corazón del rey. Y quizá hoy también puedan atravesar el nuestro, porque muchas veces confundimos tener con vivir, y no siempre son la misma cosa. Marco Aurelio sabía que todo aquello que depende del exterior puede desaparecer sin previo aviso. El dinero cambia, la salud cambia, las personas cambian, los gobiernos cambian, las empresas cambian, incluso nuestro cuerpo cambia todos los días. Entonces surge una pregunta extraordinaria: ¿dónde construyes tu felicidad? Si depende únicamente de circunstancias externas, siempre será frágil. Pero si nace de tu manera de pensar, de tus principios y de tus acciones, comienza a convertirse en algo mucho más estable. Eso no significa dejar de perseguir metas. Marco Aurelio nunca enseñó conformismo. Al contrario, él mismo trabajó incansablemente por el bienestar del imperio. La diferencia es que no confundía el éxito con el valor personal. Sabía que podía perderlo todo y seguir siendo la misma persona. Existe una escena cotidiana que refleja perfectamente esta enseñanza. Imagina a dos personas que reciben exactamente la misma cantidad de dinero inesperadamente. La primera inmediatamente piensa en todo aquello que todavía le falta. Hace una lista interminable de nuevas cosas que desea comprar. Pocas semanas después, vuelve a sentirse exactamente igual que antes. La segunda utiliza parte del dinero para resolver necesidades importantes. Agradece la oportunidad. Comparte una parte con alguien que la necesita. Invierte otra parte en aprender algo nuevo. Y continúa disfrutando de las pequeñas cosas que ya formaban parte de su vida. Ambas recibieron exactamente lo mismo. Pero la riqueza interior de cada una produjo resultados completamente diferentes. Porque la felicidad rara vez depende de cuánto recibimos. Depende mucho más de cómo interpretamos lo que ya tenemos. Marco Aurelio repetía constantemente una práctica sencilla. Cada día dedicaba unos minutos a agradecer aquello que normalmente damos por sentado. Respirar, caminar, ver el amanecer, escuchar la risa de un hijo, conversar con un amigo, sentir el viento, comer un pedazo de pan. Hoy esas cosas parecen pequeñas, pero basta perder una de ellas para comprender su verdadero valor. La gratitud tiene un poder extraordinario. Detiene por un momento esa carrera interminable hacia el siguiente objetivo. Nos devuelve al presente y nos recuerda que la vida ya está ocurriendo mientras seguimos esperando el momento perfecto para disfrutarla. Piensa por un instante en la última vez que realmente observaste un atardecer. No mientras revisabas el teléfono, no mientras respondías mensajes, simplemente observándolo. ¿Cuándo fue? ¿Hace una semana? ¿Hace un mes? ¿Hace años? Nos hemos acostumbrado tanto a correr que olvidamos contemplar. Y quien deja de contemplar, también deja de sorprenderse. Marco Aurelio sabía que una mente agradecida encuentra belleza donde otros
únicamente encuentran rutina. Por eso insistía tanto en prestar atención. Porque una vida extraordinaria muchas veces está construida con momentos aparentemente ordinarios. Existe otra ilusión que consume silenciosamente nuestra existencia: la comparación constante. Observamos el éxito ajeno, las vacaciones de otras personas, sus logros, sus negocios, sus casas, sus automóviles, y comenzamos a sentir que nuestra vida vale menos. Pero olvidamos algo fundamental. Estamos comparando nuestro detrás de cámaras con el escenario de alguien más. Marco Aurelio jamás habría recomendado vivir de esa manera, porque mientras observamos obsesivamente el camino de los demás, abandonamos el nuestro. Cada minuto invertido comparándonos es un minuto que dejamos de construir nuestra propia vida. Y el tiempo, como aprendimos en la primera parte, jamás regresa. Quiero proponerte un ejercicio muy sencillo. Durante las próximas 24 horas, intenta notar cada vez que tu mente diga: seré feliz cuando gane más dinero, cuando compre esa casa, cuando encuentre pareja, cuando cambie de trabajo, cuando tenga más tiempo. Cada vez que aparezca esa frase, haz una pausa, respira y pregúntate: ¿qué puedo agradecer exactamente en este momento? No para conformarte, sino para recordar que la felicidad no siempre espera al final del camino. Muchas veces camina a nuestro lado y simplemente dejamos de verla. Si esta reflexión está resonando contigo, quiero invitarte a suscribirte al canal. Todavía nos esperan 96 lecciones de Marco Aurelio que pueden ayudarte a desarrollar una mente más fuerte, más sabia y más libre. También quiero pedirte que escribas en los comentarios una frase muy poderosa. Hoy elijo valorar el tiempo por encima de las cosas. Porque cuando cambias aquello que valoras, comienza a cambiar toda tu vida. Y si conoces a alguien que vive persiguiendo éxito sin encontrar paz, comparte este episodio. Tal vez estas palabras lleguen exactamente en el momento que más las necesita. En la siguiente parte, descubrirás por qué el miedo a perder lo que amamos nos impide disfrutar plenamente de ello, y cómo Marco Aurelio encontró una manera extraordinaria de vivir con gratitud sin convertirse en esclavo del apego. Existe una palabra que pocas personas utilizan, pero que define gran parte del sufrimiento humano: apego. No el amor, no el cariño, no el compromiso. El apego. Y aunque muchas veces confundimos ambos conceptos, Marco Aurelio comprendió que existe una diferencia enorme entre ellos. Amar significa agradecer la presencia de alguien o de algo mientras forma parte de nuestra vida. Apegarse significa vivir con el miedo constante de perderlo. Parece una diferencia pequeña, pero cambia completamente la manera en que experimentamos la existencia. Imagina que sostienes un puñado de arena sobre la palma de tu mano. Si mantienes la mano abierta, la arena permanece ahí. Puedes observarla, disfrutarla, sentir su textura. Pero si comienzas a cerrar el puño con todas tus fuerzas por miedo a perderla, la arena comenzará a escapar entre tus dedos. Cuanto más intentas retenerla, más rápido desaparece. Nuestra vida funciona exactamente igual. Las personas, los momentos, la juventud, la salud, el éxito. Todo forma parte de un flujo constante de cambio. Cuando intentamos controlar aquello que por naturaleza cambia, comenzamos a sufrir incluso antes de perderlo. Y muchas veces terminamos destruyendo aquello que queríamos conservar. Marco Aurelio observaba la naturaleza constantemente. Sabía que ninguna estación permanece para siempre. La primavera inevitablemente da paso al verano, el verano al otoño, el otoño al invierno,
Y, sin embargo, nadie considera que el otoño sea un error simplemente porque las hojas caen de los árboles. Comprendemos que forma parte del ciclo natural. Entonces surge una pregunta. ¿Por qué aceptamos con tanta facilidad los cambios de la naturaleza? ¿Pero nos cuesta tanto aceptar los cambios de nuestra propia vida? ¿Por qué esperamos que las personas nunca cambien? ¿Por qué creemos que los buenos momentos deberían durar para siempre? ¿Por qué imaginamos que el éxito, la juventud o la salud nos pertenecen de manera permanente? Tal vez porque olvidamos una verdad muy sencilla. Nada nos pertenece para siempre. Todo lo que hoy tenemos nos ha sido prestado por un tiempo. Y comprender esto no hace la vida más triste, la hace infinitamente más valiosa. Existe una antigua historia sobre un viajero que llegó a un hermoso jardín. Había flores de todos los colores, árboles inmensos, un lago cristalino. El lugar parecía perfecto. Mientras caminaba, encontró al anciano jardinero cuidando una pequeña rosa. El viajero preguntó: ¿No te pone triste saber que algún día esta flor se marchitará? El anciano levantó la vista y sonrió. Precisamente porque sé que un día desaparecerá, cada mañana la observo con mayor atención. Después añadió: Las personas creen que el valor de una flor está en cuánto tiempo vive, pero su verdadero valor está en la belleza que ofrece mientras está aquí. Aquellas palabras resumen una de las enseñanzas más profundas del estoicismo. No disfrutamos menos aquello que es temporal, lo disfrutamos mucho más, porque sabemos que cada instante es irrepetible. Piensa en la última vez que abrazaste a alguien que amas. ¿Lo hiciste con plena atención? ¿O tu mente ya estaba pensando en la siguiente tarea del día? ¿Cuántas conversaciones importantes vivimos distraídos? ¿Cuántas comidas familiares transcurren mientras miramos una pantalla? ¿Cuántos atardeceres dejamos escapar porque estamos ocupados respondiendo mensajes? Marco Aurelio comprendía que la vida rara vez se pierde de golpe. Generalmente desaparece poco a poco, minuto tras minuto, distracción tras distracción. Hasta que un día miramos hacia atrás y nos preguntamos en qué momento pasó el tiempo. Existe otra costumbre que nos roba silenciosamente la felicidad: dar por sentado aquello que hoy forma parte de nuestra rutina. Nos acostumbramos tanto a ciertas personas que dejamos de expresarles cuánto las valoramos. Nos acostumbramos tanto a nuestra salud que olvidamos agradecer cada mañana que podemos levantarnos de la cama. Nos acostumbramos tanto a nuestra casa, a nuestro trabajo o incluso a nuestro propio cuerpo, que únicamente prestamos atención a aquello que nos falta. Y entonces ocurre algo. La vida cambia. Perdemos algo que siempre estuvo ahí. Y solo en ese momento comprendemos el enorme valor que tenía. Marco Aurelio intentaba evitar precisamente ese arrepentimiento. Cada día recordaba que todo aquello que amaba podía desaparecer. No para vivir con miedo, sino para vivir con gratitud. Porque quien recuerda que todo es temporal, también aprende a apreciar profundamente el presente. Imagina que un amigo te presta un libro muy valioso. Sabes desde el primer momento que algún día tendrás que devolverlo. Por esa razón lo cuidas, lo mantienes limpio, lo disfrutas. No te enfadas cuando finalmente llega el momento de entregarlo. Porque nunca olvidaste que era un préstamo. Marco Aurelio veía la vida de una manera muy parecida. Nuestros seres queridos, nuestra juventud, nuestra salud, nuestro tiempo, incluso nuestra propia existencia. Todo nos ha sido prestado, y precisamente por eso merece ser tratado con enorme respeto y gratitud, no desde el miedo, sino desde el privilegio de haberlo recibido.
Existe una escena cotidiana que probablemente todos hemos vivido. Compramos un objeto que deseábamos durante meses, quizá un automóvil, un teléfono nuevo, una computadora. Los primeros días sentimos una enorme emoción. Lo cuidamos, lo admiramos. Parece hacernos felices, pero unas semanas después deja de sorprendernos. Se convierte simplemente en otra cosa más. Entonces aparece un nuevo deseo, un nuevo modelo, otra meta, y el ciclo vuelve a comenzar. Marco Aurelio comprendía perfectamente este fenómeno. Sabía que la mente humana se adapta muy rápido a aquello que posee. Por eso insistía tanto en cultivar la gratitud. Porque la gratitud rompe el hábito de considerar normal aquello que ayer parecía un sueño. Quiero proponerte un pequeño ejercicio. Esta noche, antes de dormir, observa tu habitación. Mira lentamente todo lo que hay en ella. Después pregúntate, ¿qué cosas que hoy considero normales habría deseado tener hace 10 años? Tal vez una cama cómoda, un techo seguro, un trabajo, una familia, una oportunidad, un libro, una computadora. Quizás simplemente tranquilidad. Muchas veces vivimos rodeados de respuestas a antiguas oraciones, y aún así seguimos sintiéndonos incompletos, porque únicamente miramos aquello que todavía no tenemos. Marco Aurelio repetía una práctica extraordinaria. Cada mañana intentaba mirar el mundo como si fuera la primera vez. El aire fresco, la luz entrando por la ventana, el sonido de los pájaros, la posibilidad de respirar, porque sabía que algún día todo eso terminaría. Y precisamente por eso, cada nuevo amanecer era un regalo, no una obligación, no una rutina, un regalo. Quiero hacerte una pregunta muy personal. Si supieras que hoy es la última vez que compartirás una comida con alguien que amas, ¿cómo vivirías ese momento? ¿Seguirías mirando el teléfono? ¿Responderías con impaciencia? ¿Discutirías por asuntos sin importancia? Probablemente no. Entonces, ¿por qué esperamos conocer el final para comenzar a valorar el presente? Quizá la mayor enseñanza de Marco Aurelio sea precisamente esta. La conciencia de que todo termina es la que nos enseña a vivir plenamente mientras todavía estamos aquí. Si esta reflexión está tocando algo dentro de ti, quiero invitarte a suscribirte al canal. Todavía nos esperan 96 lecciones que pueden ayudarte a desarrollar una mente más fuerte, más agradecida y mucho más libre. También quiero pedirte que escribas en los comentarios una frase que resume perfectamente esta parte del episodio. Hoy elijo agradecer antes de lamentar, porque quien aprende a agradecer el presente, descubre una riqueza que ninguna circunstancia puede arrebatarle. Y si conoces a alguien que vive tan ocupado que ha olvidado disfrutar la vida, comparte este episodio. Quizá estas palabras lleguen justo en el momento que más las necesita. En la siguiente parte descubrirás una de las reflexiones más impactantes de Marco Aurelio. Comprenderás por qué la mayoría de las personas vive como si fuera eterna y cómo una simple pregunta al comenzar cada mañana puede transformar para siempre la manera en que utilizas tu tiempo. Hay una pregunta que Marco Aurelio probablemente se hacía al despertar cada mañana. No sabemos si utilizaba exactamente estas palabras, pero todas sus reflexiones apuntan hacia la misma dirección. La pregunta era sencilla. Si este fuera el último día de mi vida, ¿seguiría haciendo exactamente lo que estoy a punto de hacer? Detente un momento. No respondas por impulso. Permite que esa pregunta entre en tu mente. Porque no fue creada para producir miedo. Fue creada para producir claridad. Muchas veces creemos que necesitamos más tiempo para cambiar nuestra vida, cuando en realidad lo que necesitamos
es una razón suficientemente poderosa para empezar hoy. Y pocas razones son tan poderosas como recordar que nuestro tiempo no es infinito. Vivimos como si tuviéramos un contrato firmado con el mañana. Planeamos el próximo año, la próxima década, la jubilación, las vacaciones de dentro de 5 años. Y no hay nada malo en hacer planes. El problema aparece cuando comenzamos a creer que esos planes están garantizados, porque nadie tiene esa promesa, ni tú, ni yo, ni las personas más poderosas del mundo. La vida nunca nos aseguró un mañana. Lo único que realmente poseemos es este instante. Y aún así, es el instante que con mayor facilidad desperdiciamos. Existe una antigua historia sobre un comerciante extremadamente exitoso. Había dedicado 40 años de su vida a construir una enorme fortuna. Siempre decía lo mismo: cuando tenga suficiente dinero, entonces comenzaré a vivir. Pasaron los años. Su empresa creció, su patrimonio aumentó, pero siempre aparecía un nuevo objetivo, un nuevo negocio, una nueva inversión, una nueva meta. Una noche, mientras organizaba los planes para los siguientes 20 años, sufrió un infarto inesperado. Nunca llegó a realizar ninguno de aquellos proyectos. Lo más triste de la historia no fue que muriera. Lo más triste fue que nunca encontró el momento para vivir la vida que llevaba décadas preparando. ¿Cuántas personas están haciendo exactamente lo mismo hoy? Trabajan para un futuro que quizá nunca llegue, mientras el presente se les escapa silenciosamente entre las manos. Marco Aurelio jamás dijo que no debíamos pensar en el futuro. Lo que enseñó fue algo mucho más profundo. No sacrifiques el presente intentando controlar un futuro que todavía no existe, porque existe una diferencia enorme entre prepararse para el mañana y dejar de vivir el hoy. Prepararse es inteligente. Posponer constantemente la vida es una tragedia silenciosa. Observa a un niño pequeño. Cuando juega, realmente juega. Cuando ríe, ríe con todo su cuerpo. Cuando observa una mariposa, parece que el mundo entero desaparece. Su atención está completamente presente. Ahora observa a la mayoría de los adultos. Estamos físicamente en un lugar, pero mentalmente vivimos en otro. Mientras desayunamos, pensamos en el trabajo. Mientras trabajamos, pensamos en las vacaciones. Durante las vacaciones, pensamos en los problemas pendientes. Mientras hablamos con nuestra familia, revisamos el teléfono. Nuestra mente casi nunca está donde está nuestro cuerpo, y quizá por eso sentimos que los días pasan tan rápido, porque nunca terminamos de vivirlos completamente. Marco Aurelio comprendía que la calidad de una vida no depende únicamente de los años vividos, depende del nivel de presencia con el que esos años fueron experimentados. Puedes vivir 50 años distraído, o vivir 20 años plenamente consciente. Y muchas veces la segunda persona habrá vivido mucho más, porque realmente estuvo presente, no simplemente existiendo, sino viviendo. Existe una reflexión que puede resultar incómoda, pero precisamente por eso merece ser escuchada. Imagina que una voz pudiera decirte exactamente cuánto tiempo de vida te queda. No el día exacto, solo una cifra. 5 años, 1 año, 6 meses, 30 días. ¿Cómo cambiarían tus prioridades? ¿Seguirías discutiendo por cosas insignificantes? ¿Continuarías guardando rencor? ¿Seguirías postergando esa llamada importante? ¿Trabajarías tantas horas dejando de lado a quienes amas? Probablemente no. Entonces surge otra pregunta. Si sabes perfectamente cómo vivirías en esa situación, ¿por qué no comenzar a hacerlo desde hoy? ¿Qué estás esperando? La mayoría de las personas cree que el tiempo cambia nuestra vida. Marco Aurelio pensaba diferente.
Él creía que son nuestras decisiones las que cambian la vida. Y esas decisiones siempre ocurren en el presente, nunca mañana, nunca el próximo lunes, nunca el 1 de enero, siempre ahora. El problema es que el ahora suele parecer demasiado pequeño. Pensamos que una decisión sencilla no hará diferencia. 5 minutos de lectura, una caminata, pedir perdón, comenzar un hábito, apagar el teléfono 1 hora antes de dormir, decir «te quiero». Nos parecen acciones insignificantes. Pero una vida extraordinaria rara vez se construye con decisiones gigantescas. Generalmente, nace de miles de pequeñas decisiones repetidas durante muchos años. Existe una historia japonesa que ilustra perfectamente esta idea. Un maestro recibió a un joven que quería transformar completamente su vida. El muchacho esperaba recibir una fórmula extraordinaria, un secreto, una gran revelación. El anciano simplemente le entregó una pequeña semilla. Confundido, el joven preguntó, ¿eso es todo? El maestro respondió, no subestimes aquello que parece pequeño. Los árboles más grandes comenzaron exactamente así. La disciplina también. La paz también. El carácter también. La sabiduría también. Ninguna gran vida aparece de golpe. Todas comienzan con una pequeña decisión tomada en el momento correcto. Y ese momento siempre es hoy. Marco Aurelio repetía constantemente otra práctica muy poderosa. Al terminar el día se preguntaba, ¿he utilizado bien el tiempo que me fue prestado? Observa la palabra, prestado. No decía mi tiempo. Decía, en esencia, el tiempo que recibí. Porque comprendía que nunca fuimos dueños del tiempo, solo administradores temporales. Y todo buen administrador cuida aquello que sabe que un día deberá entregar. ¿Qué ocurriría si comenzáramos a tratar cada día como un préstamo valioso? Probablemente hablaríamos con más paciencia, escucharíamos con mayor atención, perdonaríamos más rápido, agradeceríamos más, nos preocuparíamos menos por impresionar y dedicaríamos mucho más tiempo a aquello que realmente importa. Quiero proponerte un desafío muy sencillo. Durante las próximas 48 horas, antes de tomar cualquier decisión importante, hazte una sola pregunta. ¿Esto merece una parte del tiempo limitado de mi vida? Antes de entrar en una discusión, antes de aceptar un compromiso, antes de pasar otra hora frente a una pantalla sin propósito, antes de responder impulsivamente, pregúntate, ¿vale la pena entregar este fragmento irrepetible de mi vida a esto? Te sorprenderá la cantidad de cosas que dejarán de parecer importantes. Si esta reflexión está despertando algo dentro de ti, quiero invitarte a suscribirte al canal. Todavía estamos construyendo las 100 lecciones de Marco Aurelio, una serie diseñada para ayudarte a vivir con más propósito, serenidad y fortaleza. También quiero pedirte que escribas en los comentarios una frase muy poderosa. Mi tiempo es mi mayor tesoro, porque cuando comprendes el verdadero valor del tiempo, comienzas a protegerlo con la misma dedicación con la que antes protegías el dinero. Y si este episodio te está ayudando a reflexionar, compártelo con alguien que siempre dice, lo haré después. Tal vez este sea el mensaje que necesitaba escuchar para comenzar hoy. Porque en la siguiente parte descubrirás una enseñanza que puede cambiar para siempre tu relación con el éxito, el fracaso y el propósito. Comprenderás por qué Marco Aurelio afirmaba que una vida verdaderamente grande no se mide por lo que acumulamos, sino por la persona en la que nos convertimos mientras vivimos. Existe una escena que se ha repetido millones de veces a lo largo de la historia. Un hombre llega al final de su vida, está rodeado de silencio. Los años han pasado más rápido de lo que alguna vez imaginó,
entonces comienza a recordar. No recuerda los correos electrónicos que respondió. No recuerda las discusiones que ganó. No recuerda las horas interminables preocupándose por la opinión de personas que hoy ni siquiera forman parte de su vida. Recuerda los abrazos, las risas, los viajes, las conversaciones profundas, los momentos en que tuvo el valor de seguir su corazón. Y también recuerda aquello que nunca se atrevió a hacer, los sueños que dejó para algún día, las palabras que nunca dijo, los riesgos que nunca tomó, los perdones que nunca ofreció, los te quiero que permanecieron atrapados en el orgullo. Y en ese instante comprende una verdad que habría cambiado toda su existencia. La vida nunca fue tan complicada como él creyó. Simplemente estuvo demasiado ocupado para verla. Marco Aurelio escribía sus reflexiones durante las noches, muchas veces en medio de guerras, epidemias y problemas políticos que podían derrumbar cualquier imperio. Sin embargo, cuando leemos sus meditaciones, descubrimos algo sorprendente. No habla obsesivamente de conquistar más territorios, no presume su poder, no intenta convencer al mundo de su grandeza. Habla de dominar su propia mente, de actuar con justicia, de controlar sus emociones, de vivir con virtud. Eso nos revela algo extraordinario. El hombre más poderoso del mundo entendía que la batalla más importante jamás ocurría fuera de él. Siempre ocurría en su interior. Y esa batalla sigue siendo exactamente la misma para nosotros. Hoy vivimos rodeados de estímulos. Cada aplicación compite por nuestra atención. Cada notificación intenta capturar un segundo más de nuestra vida. Cada anuncio quiere convencernos de que necesitamos algo nuevo para sentirnos completos. Nunca antes la humanidad había tenido acceso a tanta información. Y paradójicamente, nunca había resultado tan difícil permanecer en silencio con nuestros propios pensamientos. Pregúntate algo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que caminaste sin música, sin un podcast, sin revisar el teléfono, simplemente caminando, observando, respirando, pensando? Para Marco Aurelio esos momentos de silencio eran sagrados, porque comprendía que una mente que nunca guarda silencio termina olvidando quién es realmente. Existe una historia que los antiguos estoicos solían utilizar para explicar esta idea. Un arquero entrenó durante años para convertirse en el mejor. Finalmente llegó el gran día de la competencia. Había viento, muchísimo viento. Los demás participantes comenzaron a quejarse. Algunos culpaban al clima, otros culpaban a la organización, otros simplemente se rendían antes de disparar. Entonces alguien preguntó al viejo maestro, ¿qué debería hacer para asegurarme de ganar? El maestro respondió con serenidad, tu responsabilidad termina en el momento en que sueltas la flecha. El viento ya no depende de ti. El resultado ya no depende de ti. La reacción de los demás tampoco depende de ti. Lo único que realmente te pertenece es la calidad con la que preparaste el disparo. Esa enseñanza resume gran parte de la filosofía de Marco Aurelio. No podemos controlar cuánto durará nuestra vida, pero sí podemos controlar cómo decidimos vivirla. No podemos elegir todas las circunstancias, pero sí la actitud con la que las enfrentamos. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Muchas personas creen que vivir intensamente significa hacer cosas extraordinarias todos los días. Viajar por el mundo, acumular experiencias extremas, buscar emociones constantes. Pero Marco Aurelio proponía algo completamente distinto. Para él, una vida extraordinaria era aquella en la que una persona ordinaria hacía extraordinariamente bien las cosas sencillas, escuchar con atención, cumplir su palabra,
ser amable incluso cuando nadie la observaba, trabajar con honestidad, perdonar, aprender, servir, agradecer, porque la grandeza rara vez aparece en un escenario lleno de aplausos. Generalmente nace en los pequeños actos que nadie ve. Piensa en un árbol. No crece de un día para otro. Mientras todos observan las ramas, lo más importante ocurre bajo la tierra. Las raíces, nadie las aplaude, nadie las fotografía. Pero sin ellas el árbol jamás podría sostenerse cuando llega la tormenta. Nuestro carácter funciona exactamente igual. Cada decisión correcta, cada acto de disciplina, cada momento en que eliges la paciencia en lugar de la ira, cada vez que dices la verdad cuando sería más fácil mentir, todo eso fortalece las raíces de tu vida, y cuando inevitablemente llegue la tormenta, serán esas raíces invisibles las que impedirán que caigas. Existe otra ilusión que Marco Aurelio combatía constantemente: la necesidad de ser recordado. Hoy muchas personas viven obsesionadas con dejar una huella, con construir un legado, con ser famosas, con que el mundo recuerde su nombre. Pero Marco Aurelio hacía una observación muy humilde. Pensaba en los grandes emperadores que existieron antes que él. Muchos habían sido inmensamente poderosos. Sin embargo, con el paso del tiempo, casi todos fueron olvidados. Entonces se preguntaba, si incluso los hombres más famosos terminan desapareciendo de la memoria, ¿por qué vivir esclavizado por la opinión de los demás? ¿Qué liberadora resulta esa idea? Quizá no necesitamos impresionar al mundo entero. Quizá basta con mejorar un poco la vida de las personas que tenemos cerca. Quizá el verdadero legado no consiste en que millones recuerden nuestro nombre, sino en que quienes nos conocieron hayan vivido mejor gracias a nuestra presencia. Imagina que dentro de 100 años alguien encuentra una fotografía tuya. No sabe cuánto dinero ganaste, no conoce tu profesión, no sabe cuántos seguidores tenías. Solo puede hacerse una pregunta: ¿cómo habrá tratado esta persona a quienes la rodeaban? Curiosamente, esa probablemente sea también la única pregunta que realmente importa, porque al final de la vida no seremos definidos por todo lo que acumulamos. Seremos recordados por cómo hicimos sentir a los demás, por nuestra bondad, nuestra integridad, nuestra capacidad para amar, nuestra capacidad para permanecer firmes cuando todo se volvía difícil. Eso es exactamente lo que Marco Aurelio intentó cultivar durante toda su existencia. Quiero proponerte otro ejercicio. Cuando termine este video, toma una hoja de papel. Escribe 2 columnas. En la primera escribe lo que estoy construyendo. En la segunda escribe lo que estoy consumiendo. Después observa honestamente cuál de las 2 columnas ocupa más espacio en tu vida. ¿Cuánto tiempo dedicas a crear, a aprender, a servir, a construir relaciones? ¿Y cuánto tiempo dedicas únicamente a consumir contenido, preocuparte, compararte o distraerte? La respuesta puede ser incómoda, pero también puede convertirse en el comienzo de una transformación profunda. Quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí. Eso significa que no estás buscando simplemente entretenimiento, estás buscando comprender mejor la vida, y eso ya te coloca en un camino diferente. Si este episodio está aportando valor a tu vida, suscríbete al canal. Nuestra meta es completar las 100 lecciones de Marco Aurelio, una colección que puedas volver a escuchar una y otra vez en distintos momentos de tu vida. También quiero invitarte a escribir en los comentarios una frase que resume perfectamente esta enseñanza. Hoy elijo construir una vida, no solo ocupar mi tiempo. Cada comentario fortalece esta comunidad de personas que desean vivir con más conciencia, más fortaleza y más propósito.
Y si estas palabras te hicieron pensar en alguien especial, comparte este episodio. Nunca sabemos cuándo una reflexión puede cambiar el rumbo de una vida, porque en la última parte descubrirás la enseñanza que une todo este episodio. La reflexión que Marco Aurelio repetía una y otra vez para recordar que el tiempo no debe producir miedo. Debe producir gratitud, valentía y la decisión de vivir plenamente antes de que el reloj de arena termine de vaciarse. Hay un momento que llegará para todos nosotros. No importa cuánto dinero tengamos. No importa el país donde vivamos. No importa nuestra profesión. No importa cuántos seguidores consigamos o cuánto reconocimiento acumulemos. Llegará un día en el que miraremos hacia atrás y comprenderemos que nuestra vida estuvo formada por miles de pequeños momentos, no por los grandes acontecimientos, sino por los días comunes, los lunes, los desayunos apresurados, las conversaciones aparentemente insignificantes, las caminatas, las risas, los silencios, los abrazos, las despedidas. Y entonces entenderemos algo que Marco Aurelio comprendió hace casi 2000 años. La vida nunca ocurre en el futuro, siempre ocurre ahora, siempre ocurrió ahora y siempre ocurrirá ahora. Durante toda esta lección hemos hablado del tiempo, pero quizá el tiempo nunca fue realmente el protagonista. El verdadero protagonista siempre ha sido la atención, porque dos personas pueden vivir exactamente el mismo día. Una llega a casa sintiendo que el tiempo desapareció sin dejar huella. La otra siente que vivió profundamente cada instante. La diferencia no estuvo en las horas disponibles. La diferencia estuvo en la forma de vivir esas horas. Marco Aurelio entendía que una mente distraída pierde incluso los días más hermosos, mientras que una mente presente puede encontrar belleza incluso en medio de la dificultad. Existe una antigua leyenda japonesa sobre un anciano carpintero que construía templos. Cada obra que realizaba parecía perfecta. Los jóvenes aprendices le preguntaban constantemente cuál era su secreto. Un día uno de ellos decidió observarlo durante toda una jornada. Esperaba descubrir una técnica extraordinaria. Pero ocurrió algo inesperado. Cuando el maestro cortaba madera, solo cortaba madera. Cuando lijaba, solo lijaba. Cuando comía, solo comía. Cuando descansaba, solo descansaba. Nunca hacía dos cosas al mismo tiempo. Nunca parecía tener prisa. Nunca trabajaba pensando en terminar. Simplemente estaba completamente presente en cada movimiento. Al finalizar el día, el aprendiz comprendió que el verdadero secreto del maestro no estaba en sus manos, estaba en su atención. Y quizá ese sea también el gran secreto de una vida extraordinaria. No hacer más cosas, sino estar completamente presente en aquello que ya estamos haciendo. Marco Aurelio escribió una frase que resume toda esta enseñanza. Decía que no debemos actuar como si fuéramos a vivir 10.000 años, porque la muerte siempre está cerca. Y mientras todavía vivamos, mientras todavía podamos, debemos esforzarnos por ser personas buenas. Observa que no dice personas famosas, no dice personas exitosas, no dice personas admiradas, dice personas buenas. Qué extraordinario resulta descubrir que para uno de los hombres más poderosos de la historia, el verdadero éxito nunca consistió en dominar un imperio, consistió en gobernarse a sí mismo, porque quien domina su mente ya posee una libertad que ninguna circunstancia puede arrebatar. Quiero hacerte una última pregunta, y quizá sea la más importante de todo este episodio. Si dentro de muchos años pudieras volver a este preciso momento, ¿qué consejo te daría la versión más sabia de ti mismo? Te diría que trabajaras un poco más, que pasaras más tiempo preocupado,
¿Que siguieras posponiendo tus sueños? ¿Que continuaras buscando la aprobación de personas que apenas piensan en ti? Probablemente no. Quizá te diría algo mucho más sencillo. Abraza más, escucha más, perdona antes, comienza hoy. Di lo que sientes, agradece, cuida tu cuerpo, cuida tu mente, cuida tu tiempo. Porque un día descubrirás que esas fueron las verdaderas riquezas de tu vida. Hay una imagen que siempre me ha parecido profundamente hermosa. Imagina un enorme reloj de arena. Cada grano representa un instante de tu existencia. Mientras escuchas estas palabras, algunos granos continúan cayendo. No puedes detenerlos. Yo tampoco. Nadie puede hacerlo. Pero todavía queda arena en la parte superior. Todavía hay conversaciones que puedes tener, personas a las que puedes perdonar, hábitos que puedes comenzar, sueños que puedes perseguir, libros que puedes leer, lugares que puedes conocer, abrazos que puedes dar y, sobre todo, todavía puedes convertirte en la persona que sabes que puedes ser. Eso significa que aún no es tarde. Mientras exista un solo grano de arena por caer, existe la posibilidad de vivir mejor. Quizá esa sea la enseñanza más poderosa del Memento Mori. No nos recuerda que vamos a morir para llenarnos de miedo. Nos recuerda que estamos vivos. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque quien recuerda que la vida es limitada, aprende a dejar de desperdiciarla. Aprende a elegir mejor sus batallas. Aprende a valorar a las personas antes de perderlas. Aprende a disfrutar un café sin mirar el teléfono. Aprende a caminar sin tanta prisa. Aprende a escuchar. Aprende a agradecer. Aprende a vivir. Y al final, eso era exactamente lo que Marco Aurelio intentaba enseñarnos. No cómo morir con serenidad, sino cómo vivir con dignidad. Antes de terminar este episodio, quiero proponerte un compromiso. No conmigo, contigo mismo. Cuando termine este video, no continúes inmediatamente con el siguiente. Haz una pausa, 5 minutos, solo 5, sin música, sin teléfono, sin distracciones. Pregúntate con absoluta honestidad, ¿qué estoy posponiendo que si comenzara hoy podría cambiar el rumbo de mi vida dentro de un año? No busques 10 respuestas, busca una, solo una. Y antes de que termine el día, da el primer paso. No el más grande, el primero. Porque una vida diferente casi nunca comienza con una revolución. Comienza con una decisión. Y las decisiones importantes siempre nacen en un instante como este. Si este episodio te ayudó a mirar la vida desde otra perspectiva, quiero pedirte 3 cosas muy sencillas. La primera es que te suscribas al canal. Estamos construyendo las 100 lecciones de Marco Aurelio, una colección diseñada para acompañarte durante años y ayudarte a desarrollar una mente más fuerte, más sabia y más libre. La segunda es que escribas en los comentarios la frase que resumirá este episodio. Hoy elijo vivir antes de que sea demasiado tarde. Cada comentario fortalece esta comunidad y puede inspirar a otra persona que esté leyendo. Y la tercera, comparte este video con alguien a quien realmente aprecies, no porque el canal necesite más visitas, sino porque nunca sabemos cuándo una reflexión puede llegar exactamente en el momento en que alguien más la necesita. Y ahora quiero dejarte con una última reflexión de Marco Aurelio. Una reflexión que, si la recuerdas cada mañana, puede transformar por completo la manera en que vives. No vivas como si fueras a vivir para siempre. La muerte está sobre ti. Mientras vivas, mientras puedas, sé una buena persona. Tal vez no podamos decidir cuánto durará nuestra historia, pero sí podemos decidir la calidad de cada una de sus páginas. Y eso siempre estará en nuestras manos.
En el próximo episodio descubriremos una enseñanza que ha cambiado la vida de millones de personas a lo largo de la historia. Una lección que explica por qué sufrimos mucho más por lo que imaginamos que por lo que realmente ocurre. Aprenderemos cómo Marco Aurelio logró mantener la calma incluso en medio del caos más absoluto, y cómo tú también puedes desarrollar una mente que permanezca en paz, incluso cuando el mundo a tu alrededor parezca derrumbarse. Porque la quinta lección de Marco Aurelio revelará uno de los secretos más poderosos del estoicismo. No son los acontecimientos los que destruyen tu paz, sino la historia que tu mente cuenta sobre ellos. Nos vemos en el próximo episodio.